a los estudiantes de Práctica Pedagógica 2, Leslie Fajardo y Andrés Hernández. Vamos a comenzar con el debate correspondiente a la actividad del simulador de prácticas pedagógicas para el curso de Práctica Pedagógica 2. Entonces, el estudiante Daniel Andrés, ¿cierto? Sí, señor. Va a hacer la contextualización para posteriormente iniciar con el debate. La situación, problema que nos plantea la guía es sobre Lucía. Es una docente recién egresada de la universidad. Lleva un año sin conseguir trabajo estable. Hasta el momento sobrevivió gracias al apoyo de su familia y algunas clases particulares y la suplencia por 3 meses de una provisionalidad maternal en el sector no oficial. Todo esto nos lleva a que Lucía, contextualizando el tema, tenga problemas laborales, ya que tiene poca experiencia, porque no tuvo no se acercó en la universidad a ningún semillero ni a ningún grupo de investigación, como algunos compañeros de ella de la universidad que tuvieron la oportunidad de acercarse a algún grupo de investigación y semilleros, y afortunadamente al momento de graduarse terminaron con trabajo. Pero sin embargo, debido a la aplicación y determinación de Lucía, logró ser recomendada para un colegio en su ciudad, el cual el colegio lleva un año de ser fundado. El colegio pertenece al sector privado y remunera económicamente a sus docentes con base al escalafón, pero no lo hace con base al escalafón actual, que es el decreto 1278, sino lo hace con base al escalafón del decreto anterior, que es el 2277. Esto conlleva a que haya un menor pago de salarios. Como trabajan en el sector privado, los docentes del sector privado son considerados como trabajadores normales, lo cual indica que debe cumplir ciertas condiciones, como lo son las 8 horas diarias, sin derecho a hora de almuerzo, cumplir con todas las obligaciones académicas y administrativas del cargo, y pues tiene que estar de acuerdo con los lineamientos de la empresa, que es el colegio privado. Independientemente de estas variables, la docente Lucía es consistente en sus grandes dificultades, que radican en la experiencia. Por esa razón decide tomar el trabajo con poco sueldo inicialmente. Lucía tiene que orientar los cursos de matemática en primaria, así como física y algunas horas del área de religión. Bajo este panorama inicia sus actividades en la institución educativa. Para el caso de matemáticas, el bimestre se encuentra enfocado en la competencia. Abro comillas para decir la competencia. Localizo puntos en el sistema de coordenadas y observo relaciones especiales entre simetría, rotación y traslación. Distingo las calles y carreteras de acuerdo y puedo orientarme. La cual pertenece al pensamiento espacial y geométrico. Esta clase Lucía la desea desarrollar y la puede desarrollar por medio de algunos ayudas didácticas, por ejemplo, un juego de batalla naval, geoplano, un software GeoGebra, para poder reforzar el conocimiento matemático, la adquisición del conocimiento. Es importante resaltar que Lucía fue educada bajo los paradigmas del constructivismo social, la escuela activa
y la pedagogía crítica, entre otros. Por esta razón, Lucía se da cuenta de que el colegio carece de material didáctico y ella lo considera un gran problema para su labor como docente, porque con lo único que cuenta es con un tablero acrílico, grafos y marcadores. Entonces la situación nos plantea cuál será la mejor alternativa para solucionar la problemática. Bien, la problemática corresponde a todo lo que ya mencionó Daniel, ¿sí? Sí, señor. Leslie, ¿quisiera agregar algo? No, no, señor, por el momento no. Así está. Ok, bien, entonces ya todos tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo y podemos notar que hay unas falencias, unas dificultades, pues, empezando por la parte contractual, ¿sí? Los inconvenientes que ha tenido Lucía radican en la falta de experiencia, la cual le impide tener mayores aspiraciones y por lo tanto, mientras cumple con ese requisito de la experiencia, pues ella acepta las propuestas laborales que no son lo que esperaríamos, pues, o lo que esperaría un estudiante que recién se gradúa de la universidad o que, bueno, ella, el caso de ella no es tampoco recién, ¿no? Lleva un año sin laborar, un año después de haberse graduado y pues es una situación complicada que no solamente ocurre con Lucía, ¿no? La verdad es que en Colombia esto ocurre con muchos profesionales de diferentes áreas, ¿no? Y no, el problema de contratar es la escasa experiencia, pero tampoco brindan oportunidades a los recién graduados para que adquieran esas experiencias que le permitan acceder a esas ofertas laborales que son más interesantes, por decirlo de alguna manera. También en la situación vimos que la falta de interacción de Lucía con los grupos de investigación, con los grupos de actividades extraclase que permiten que el estudiante se vaya desenvolviendo en la parte social, ¿sí? La parte social me refiero no solamente a los compañeros de clase y cómo esa parte que puede ser también, que involucra también lo que es lo lúdico, las actividades deportivas, sino lo social en cuanto a generar relaciones sociales que le permitan involucrarse con los estudiantes, con los profesores, con aquellas personas que pudieran brindarle otras alternativas en la universidad y que a futuro pues eso se refleja. Sus compañeros participaban en semilleros y en otras actividades de ese tipo, eh, por las cuales se daban a conocer y pues esas actividades dejaban en las personas que integraban esos grupos, dejaban una imagen, una idea de quién era el estudiante para pues posteriormente servir como recomendación o simplemente pues como una red de trabajo, ¿sí? La gente que pues ahora todo se maneja por redes, la gente que hace parte de esos grupos que se conocen, pues se recomiendan, se comunican constantemente con el propósito de, de apoyar en esta cuestión laboral. El caso de Lucía pues muestra que no es así y que notablemente eso marca el, la ruta laboral de Lucía, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces, una vez identificados estos aspectos relevantes
de la situación de Lucía, vamos a arrancar entonces el debate con la formulación de unas preguntas relacionadas con el tema y espero que, esperando la respuesta de ambos, por favor, pues estas respuestas bien argumentadas, si tienen que citar algún documento, algún decreto, alguna norma, pues es válido, ¿sí? Y se recomienda que así sea, en caso de citar y para argumentar. Entonces, vamos a iniciar con esta primera pregunta. Espero tomen nota para que pues, no vayamos a tener confusiones. ¿Listo? Bien, antes de iniciar, Leslie, ¿quieres agregar algo? No, señor. Es que casi no lo escucho bien. Qué pena. El dispositivo que estás utilizando es un celular, ¿cierto? Sí, señor. Porque ¿Tienes acá donde yo estoy, ¿tienes audífonos? luz. Sí, señor. Voy a buscarlos. Bueno, entonces vamos a darle unos segunditos a Leslie mientras encuentra sus audífonos y se pone bien en la parte técnica para que podamos iniciar con las preguntas. Listo, sí, señor. No, yo ya los tengo acá, ya me los voy a poner. Okay, bien, listo. La primera pregunta es, bien, desde la universidad. Profe, qué pena, se me fue el volumen. ¿Aló? Aló. Aló. ¿Listo? Qué pena. Sí, ahora sí ya. Bien. A ver, entonces arrancamos con esta primera pregunta. Yo formulo la pregunta y la primera persona que va a iniciar respondiendo siempre después de cada pregunta va a ser Leslie. Y después responde Andrés. ¿Listo? Sí, señor. Listo, bien. Sí, señor. En el momento que pues haya alguna falla técnica, por favor, me lo hacen saber, ¿sí? Para que podamos solucionarlo y continuar con la actividad normal. ¿Sí? Bien, Sí, entonces, señor. bueno, entonces arrancamos. En la universidad, durante el estudio de la carrera, es posible, o más bien, voy a reformularlo, en la universidad, en el estudio de la carrera, por ejemplo, ustedes como estudiantes de matemáticas, pueden identificar 3 espacios que favorezcan el desenvolvimiento en el entorno en el que ustedes van a ejercer como profesionales a futuro. Profe, qué pena, pero es que yo no entiendo. En la universidad. En la universidad. Discúlpeme, doctor, pero es que no escucho casi. Espera. La pregunta es, o más bien, les solicito que, lo voy a resumir, identificar 3 escenarios que brinda la universidad para favorecer el desenvolvimiento social del profesional. Es decir, qué espacios brinda la universidad para que, así como en el caso de Lucía, pues que se mencionaba los semilleros y etcétera, así espacios de ese estilo que la universidad proporcione a los estudiantes para que ellos puedan conocerse, interactuar, ir mostrando sus capacidades, ¿sí? Su forma de relacionarse con los demás. Y si esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 escenarios que ustedes puedan identificar que favorezcan ese desenvolvimiento social del estudiante? Los escenarios ¿Escuchaste, que la Leslie? universidad nos ofrece a nosotros. Es que Sí. si lo escucho entrecortado, pero
alcancé a escuchar. Los escenarios que la UNAM nos ofrece a nosotros como estudiantes. Sí, menciona 3. 3, yo distingo los seminarios, los semilleros de investigación, ¿sí? Son espacios que la UNAM nos ofrece. Realmente yo, Leslie Juliet Fajardo, no me he como enfocado mucho, ya que pues, yo vivo en una parte rural y realmente la universidad yo no he ido nunca. Todo lo he hecho virtualmente, por lo mismo, por lo que no cuento con la cercanía a alguna sede principal para poder hacer parte de alguna práctica o de algún semillero como tal de la universidad. La universidad no me ha... Sí. Sí, perdón, es que pensé que Leslie había terminado porque hizo una pausa. Entonces, disculpa, Leslie. No, le iba a comentar, tutor, que la universidad sí me ha hecho muchas invitaciones por medios de correos internos, al correo institucional, al correo personal, para talleres, para seminarios, como le he dicho, pero no he tenido la oportunidad de ir a ninguno. Sí, Andrés. Sí, yo considero que la universidad nos aporta varios espacios para tener dicha interacción. Primero, como lo estaba reforzando Leslie, la universidad nos ofrece los semilleros de investigación y acompañamiento docente, que me parece una muy buena oportunidad, pero siento que es algo como más para personas. En mi caso, lo pongo contextualizando, en mi caso, yo trabajo, estudio y tengo familia, entonces es algo que en realidad requiere bastante tiempo dedicarle, el cual muchas personas que estudiamos en la universidad por ser virtual, a veces no contamos. Es una muy buena oportunidad, pero siento que está bastante desaprovechada por parte de los estudiantes precisamente por eso. Yo considero que en mi caso se puede aplicar a muchos de los estudiantes actuales de la UNAC. Otro espacio que considero adecuado y en realidad me encanta es la práctica docente. ¿Por qué? Porque esta práctica docente nos permite socializar con directivos docentes, con otros docentes de formación, con docentes ya establecidos en el colegio y con los alumnos, que es lo más importante. Entonces esto nos permite a nosotros caer en este contexto y personalmente a mí me ha dado varias oportunidades y para crecer como profesor, como docente y como persona muchísimo. Considero que la práctica es el espacio más valioso que tenemos para expandirnos. Otro espacio que considero importante y al cual he tenido el privilegio de asistir un par de veces son a los congresos. Digamos, yo he podido asistir a 2 congresos de matemáticas y no, a un congreso de matemáticas y a un congreso de la universidad que se han celebrado en Bucaramanga en el Hotel Dan Carton. Sí, en el Hotel Dan Carton. Esos espacios nos permiten conocer también y contextualizar nuestra realidad como docentes, ampliar nuestros conocimientos y tener mayor interacción con el ámbito laboral que sea la universidad que tengamos. Eso sería todo. Bien, sí, ahí se mencionó algo muy importante, si los espacios se brindan para que los estudiantes los aprovechen y desafortunadamente no es así, por diversas circunstancias no se aprovechan, ¿sí? Y todas las situaciones son diferentes, ¿cierto? Pero pues vemos o da la sensación de que estos espacios están diseñados más como para personas con el tiempo para dedicarse completamente a estudiar, ¿cierto? Y la realidad es otra, es que en una universidad
los estudiantes no se dedican únicamente a estudiar, valga la redundancia. Hay estudiantes que deben trabajar y estudiar, hay estudiantes que además de trabajar y estudiar son padres de familia, ¿sí? Y por lo tanto se dificulta, primero hace difícil que ese sector del estudiantado pueda participar en estas actividades. Ahora, si le agregamos a eso la cuestión geográfica, pues mencionaba Leslie que también puede ser un factor que dificulte la participación de los estudiantes, porque imagínense Leslie, ¿dónde es que se encuentra? ¿En Cimitarra? Sí, en Puerto Araujo. Puerto Araujo, corregimiento de Cimitarra. Ok, bien. Entonces, si nos ponemos a pensar, el CEAD más cercano para Leslie sería el de Barranca o el de Bucaramanga. Están casi iguales por 20 minutos de diferencia. Bien, entonces imagínense, la distancia a la que ella se encuentra, pues va a ser una cuestión que va a dificultar evidentemente la participación. Además que Leslie también trabaja y es madre de familia, ¿sí? Sí. Entonces, aquí lo que vemos es que el escenario real de los estudiantes de una universidad no es el ideal que es sobre el cual se construyen estos espacios, ¿sí? Por ejemplo, un semillero de investigación es ideal para una persona soltera que se dedique solo a estudiar, ¿sí? Y por lo tanto tendría toda la disponibilidad para participar en el semillero, ¿sí? O para estudiantes que tienen una beca con la cual ellos pueden pertenecer al grupo de investigación, reciben un sueldo y por lo tanto su trabajo es estudiar, ¿cierto? Entonces, el escenario de los semilleros de investigación es un escenario que es un poco limitado, no es para todos. Aunque parezca que sí, la realidad es que no es para todos. ¿Qué otros escenarios hay? Yo identifico uno, pues este no es de la carrera, no es de la licenciatura en matemáticas, pero este es un escenario importante porque es de inglés y pues inglés se ve en todos los programas académicos. Este escenario es como un coloquio que hacen los viernes, un conversatorio que hacen los viernes en las tardes en el CEAD. Es abierto para la gente de la universidad. Incluso una vez yo estuve en ese espacio, me senté, charlé con algunos profes, saludé a algunos estudiantes y salí. Y me parece que es un espacio que permite interactuar de manera social y académica, porque además de que hay interacción social, conocer otras personas, otros estudiantes, esto se hace a través del inglés y por lo tanto, pues ahí viene la parte académica. Yo voy ejercitando el inglés, aprendo inglés, ¿sí? Y voy fortaleciendo una competencia que a nivel profesional es importante, ¿sí? Ese es un espacio que me parece muy chévere. Hay otros que son las monitorías, ¿sí? Las monitorías son espacios que pues también son complicados, son reducidos, no puede ser todo el mundo monitor, pero pues de alguna manera se brinda para que los estudiantes interesados también participen. Entonces, estos espacios, miren, por ejemplo, los monitores o los consejeros académicos, que son estudiantes que ya están terminando, por ejemplo, ese espacio de ser consejero académico les da a ellos la oportunidad de conocerse dentro de la universidad y por fuera de la universidad, porque hay personas, cuando hay eventos con exteriores de la institución, pues ellos se dan a conocer también. Entonces, esos son espacios que en cierto modo van generando en ellos una interacción más fácil, incluso al momento de llegar a una entrevista. Ellos ya de tanto interactuar con la gente y comunicarse, pues se les va a facilitar mucho más esas habilidades comunicativas. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. Y dice lo siguiente: yo agradezco que ustedes escriban esas preguntas, ¿sí? Las tengan escritas. No sé si de pronto en la guía no la he revisado completamente, pero no sé si en la guía les pregunten acerca del debate, cómo les
solicitan esa información, ¿sí? ¿Me pueden recordar respecto al debate? ¿El video se debe subir a dónde? ¿O el link? Ya reviso. Bien, mientras Andrés revisa, voy a leer la segunda pregunta, ¿listo? Listo, sí, señor. La segunda pregunta dice, ¿considera usted que es indispensable la participación en estos escenarios? Entendamos que indispensable es como si yo no lo hago, pues no lo tengo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿considera indispensable la participación en estos escenarios? Leslie, Sí, señor. Espérame que estoy anotando la pregunta. ok, Profe, pues como yo le decía anteriormente, en mi casa, yo lo considero no indispensable, ya que pues mire, ya estoy terminando la carrera. Ese es mi último semestre. No he participado en ningún escenario y pues me voy a graduar. Entonces, no es indispensable, más sí es como necesario para poder tener todos los conocimientos, la información necesaria para cuando nosotros nos vayamos a nuestro campo profesional, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo toda la vida he trabajado en oficinas, siempre he trabajado en la parte administrativa, nunca me he desempeñado en la docencia, nada de colegios, para mí esto es nuevo, ya tengo 30 años y va a ser un poco difícil, por así decirlo, porque como usted decía anteriormente, en Colombia, desafortunadamente, para ser un docente vinculado al ministerio se debe tener experiencia. Entonces, estos escenarios lo que nos brindan es como o sea, nos instruyen para, para el camino hacia el escenario profesional. Entonces, no es indispensable, pero lo considero necesario, profe. veo. Daniel, Sí, señor. Pues en este caso sí discrepo con mi compañera. Personalmente lo considero una parte demasiado importante, casi indispensable, como dice. ¿Por qué? Porque estos escenarios nos permiten el fortalecimiento, primero, como personas integrales. Segundo, como docentes futuros que vamos a ser. Entonces, si nosotros, puede que lleguemos a graduarnos así, como dice nuestra compañera Leslie, sin llegar a utilizar estos escenarios ni llegar a interactuar con docentes, académicos y estas cosas, puede que nos logremos graduar, pero entonces vamos a ir muy atrás de nuestros demás compañeros que sí lo han logrado. Y desgraciadamente todo es competencia. Así no lo quisiéramos aceptar, todo es competencia. Y si nosotros no aprovechamos esos espacios por X o Y motivos, circunstancias, vamos a ir demasiado atrasados. Y conforme lo decía la compañera Leslie, la experiencia como docente, pues no es necesario tenerla como tal certificada que yo he dado tantos días, tantos años de clases, sino tenerla infundada, saber cómo se dice, enfocarse en su clase. Y el Ministerio de Educación no tiene establecido ningún tipo de, en las convocatorias docentes, no tienen establecido ningún tipo de, como requisito, algún tipo de experiencia mínima para poder participar. Lo que pasa es que estas convocatorias sí son demasiado exigentes en ese ámbito, porque las entrevistas son bastante duras en ese ámbito, entonces no estamos preparados para una entrevista ante el Ministerio de Educación precisamente porque no hemos aprovechado estos espacios para formarnos mejor como docente, como académico, entonces ahí vamos muy frenados. bien. Bueno,
la verdad es que para graduarse, no es para graduarse, ¿sí? Pero esas cosas en la parte laboral es donde van a hacer falta. Más bien, donde pueden hacer falta, ¿sí? Pueden hacer falta porque posible que es posible que ustedes, que algún estudiante cualquiera, no aproveche el espacio, ¿sí? Pero en cierto modo tenga una vida social que le permita relacionarse, darse a conocer de otra manera, no necesariamente en la universidad. Entonces, pues eso le puede servir, ¿sí? Le puede servir en algo. Sin embargo, el primer lugar o la primera oportunidad en la que uno tiene para darse a conocer es la universidad. Y a veces las universidades, por ejemplo, esto es algo en lo que yo me baso porque pues lo conozco porque yo soy egresado de la UIS y por ejemplo hay instituciones que para buscar docentes, instituciones privadas, que para buscar docentes lo que hacen es llamar a la Escuela de Matemáticas de la UIS. Entonces, llaman, llaman a la universidad y solicitan asesoría o colaboración en recomendaciones para poder contratar un docente. Entonces, ¿qué hace la Escuela de Matemáticas? Pues busca a las personas que ellos conocen. Y pues, ¿qué más escenario para conocer a un estudiante que los espacios que ellos brindan, ¿cierto? Entonces, tiene de ambas cosas, ¿sí? Tiene de ambas cosas. No es indispensable para graduarse, eso es correcto, pero sí es, y tampoco es indispensable pues para encontrar trabajo, pero sí es importante. Es como un plus, ¿de acuerdo? Es un plus, es un punto a favor que algunos tienen y se les facilita luego para el campo laboral. Créanme que lo primero es ingresar por primera vez. La primera vez es la más difícil. De ahí en adelante ya las cosas se hacen un poco más sencillas, ¿sí? Aunque aquí en Colombia la primera vez es siempre, ¿no? Lo digo por la dificultad, siempre parece una primera vez, siempre es difícil, siempre es lo mismo. Entonces, pues aquí es complicado, es muy competido, la verdad. Y también es un poco difícil. Eh, Eso es una cuestión que está bastante complicada, la parte de la educación y la contratación docente, ¿sí? Y para cerrar este segundo punto, en cuanto a la contratación estatal, eh, es cierto lo que dice Daniel, no se requiere de experiencia, pero, pero sí se requiere de mucho conocimiento y al momento que se ingrese al sector público, eh, esa interacción social, esas habilidades comunicativas, esa facilidad de tratarse con las demás personas, van a ser eh, herramientas que, que, son de gran ayuda, ¿sí? Entonces, la idea es aprovechar las oportunidades para llegar lo mejor preparado posible, ¿sí? Uno entiende que, como les decía ahorita, que pues todas las situaciones son diferentes, pero así en medio de lo diferentes que puedan ser, si podemos aprovechar los espacios que nos brinden esas herramientas, hay que hacerlo. ¿Listo? Bien. Señor. Entonces, como estaba comentando ahorita de la dificultad aquí en Colombia para ingresar a laborar por primera vez, eso nos lleva a la tercera pregunta, que es la siguiente. ¿Considera usted que en el sector privado la motivación es suficiente para la labor docente? Cuando hablo de la motivación hago referencia a la parte económica, ¿sí? Al el escalafón y esas cosas que influyen a la hora de la contratación. Leslie, Leslie, Creo que se le cayó la llamada, profesor. ay Dios. Sí,
Sí, porque no está agregada. Vamos a buscarla y la agregamos acá. Listo, sí, señor. Porque aparece conectada. Sí, aparece Entonces, conectada. ¿Será que pero se perdió la tercera pregunta? no estoy seguro, en realidad no me fijé cuando se salió. Ya aparece desconectada, profe. Entonces, no, este problema va a seguir ocurriendo. Sí, está complicado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí, Infortunadamente estamos a medias. Leslie tiene dificultades y pues esto es importante si ella participa. Entonces, vamos a esperar unos 5 minuticos, 10 minuticos a ver qué pasó con Leslie. Y si no, tenemos que continuar mañana porque no veo otra posibilidad. sí, sí, señor. Entonces, vamos a Yo esperar le un escribo al ratito. WhatsApp. Sí, vamos a esperar y, y me cuentan, ¿listo? De todos modos, apenas cuelgue la grabación queda ahí para que la guarden y ese material también sirve porque de todos modos alcanzamos a tratar 2 puntos. Entonces, quedo atento y en 10 minutos vuelvo a llamar para ver qué ha ocurrido, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, entonces nos hablamos ahorita. Listo, sí, señor.